En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Hola a todas y a todos que están con nosotras en esta sección de En Contexto, en donde hablamos sobre asuntos globales y locales y cómo estos se conectan. Y hoy tengo como invitada a Berta Zúñiga Cáceres. Ella dirige la coordinadora de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, y también recientemente fue mencionada como una de las personas más influyentes del mundo por la revista Time. Entonces vamos a hablar un poco sobre los retos de liderar estas luchas populares, los retos que hay para las defensoras y los defensores de la tierra, del ambiente, de los pueblos indígenas en países como Honduras y cómo esto pues se conecta también con otras realidades en el resto del mundo. Bienvenida Berta, gracias por atender esta entrevista y bueno, felicidades primero también por ese reconocimiento, pero también sabemos que es un gran reto en un país como Honduras. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este programa y bueno, pues un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Berta, ¿qué significa en estos momentos ser reconocida también como una persona influyente? Yo sé que es algo difícil también para las líderes de países como Honduras, con tantos problemas, enfrentándose a tantos problemas todos los días, pero ¿qué significa ese reconocimiento en estos momentos? Bueno, yo pienso que pues es importante en la medida en que también ayuda a visibilizar más la lucha de los pueblos originarios y de los pueblos pues que tenemos estas luchas complejas en defensa de los territorios, nuestras demandas que pues en buena medida son demandas estructurales y que pues no terminan de ser atendidas y bueno, en un contexto donde sabemos que muchas estructuras criminales que nos atacan y nos persiguen están intactas, entonces es positivo en esa medida. Y bueno, positivo también para, pues ojalá mm, también inspirar a otras personas a sumarse a esta lucha, que creo que es muy importante en la medida también que esta sea colectiva, que sea de toda la población de nuestro país. Berta, ¿y qué significa ahora pues generar cambios de manera colectiva? Tenemos pues muchas crisis en todo el mundo, hay un problema de fragmentación, de polarización, de autoritarismos, que no solo es particular de Honduras, o sea, lastimosamente lo estamos viendo, de despojo, ¿verdad? De nuevas formas de colonialismo. ¿Qué significa ahora liderar estas luchas colectivas? Bueno, yo creo que hay como algunos fenómenos que suceden que cuando nos sentimos más atacadas o amenazadas es cuando se genera como algún sentido de unidad y como la reacción ante esas amenazas. Entonces, aunque son momentos en realidad desesperanzadores para la humanidad por todo lo que está sucediendo, creo que nos permite pensar y activarnos y ver también acciones de mucha importancia en el mundo que son grandes gestos de solidaridad que nos aleccionan y nos dan un poco la ruta y el camino que hay que seguir en estos momentos. Entonces, aunque yo creo que en general el panorama no es muy esperanzador, sí es esperanzador las acciones que se hacen en contextos tan difíciles, de tanto ataque y en momentos donde también se le ve la verdadera cara a estas expresiones conservadoras que atacan a los derechos fundamentales, incluso que llegan a ser fascistas y creo que nos llaman, nos convocan a sumarnos a las luchas. Berta, tu historia de liderazgo tiene también una historia de dolor y una historia de lucha por la justicia, por el asesinato de tu madre, de Berta Cáceres, quien pues fue una luchadora social muy importante en Honduras y que sigue siendo un ejemplo de lucha social en muchos ámbitos, ¿verdad? Yo creo que se conoce mucho por el tema de medio ambiente, pero era una mujer que impulsó las luchas feministas, las luchas por la tierra, las luchas por el medio ambiente, en fin, muchas luchas también políticas.
¿Cómo ha sido también ese proceso de exigir justicia en un país como Honduras, pero en paralelo también tomar el liderazgo de la organización que perdió a tu madre? Bueno, pues en principio contestaría que pues esta lucha no es fácil. Yo personalmente pues no decidí tal vez buena parte de las cosas que me han tocado vivir. Solo he tratado pues de hacer homenaje al legado de mi mami de la manera más auténtica que puedo. Y bueno, hay cosas que sí han sido bien complejas. Pues estar al frente del COPIN no es algo que yo decidí, no es algo tampoco que yo quería, aunque mucha gente no lo sabe. Pero bueno, es parte de una decisión colectiva también que tomamos para proteger a nuestra organización en un momento de vulnerabilidad. Y bueno, sé que mi liderazgo al frente de COPIN es algo transitorio, que más personas van a también seguir al frente y eso es lo que me da la fuerza para seguir. Yo sé que no es mi lucha, no es la lucha de la Ida Berta Cáceres, sino que sé que es una lucha de un pueblo, de muchas personas que de todo corazón han estado aquí y donde, bueno, yo sé que sí, no es fácil, pero también me siento muy comprometida con la memoria de mi mamá. Sé que el amor de una madre nunca se olvida a pesar del tiempo que pase. Y también pues porque creo mucho en mi pueblo, en el pueblo lenca, en el pueblo de Honduras, también en toda su sabiduría, en su lucha, en su capacidad también de salir de los momentos más duros que nos ha tocado vivir y de pensar pues en cómo construir en un país tan bello, de tanta riqueza natural, de tanta cultura. Y también en medio de tanto dolor, de tanta alegría que tiene nuestro pueblo. Y eso, bueno, me da el aliento de decir que esto pues, es un esfuerzo que vale la pena. ¿Y han cambiado cosas desde que empezó tu lucha por la justicia, también tu lucha por la protección de las otras defensoras, los otros defensores que están en el frente de las luchas que Berta impulsó? Bueno, yo diría que se podría decir que algunas cosas se han matizado. Yo no puedo decir que es lo mismo Honduras ahora que hace unos años, cuando en el contexto, por ejemplo, en el que fue asesinada mi mami, que fue en el año 2016. Sin embargo, pues todas las personas que estábamos enfrente de esta lucha sabemos que todos los temas estructurales que amenazan a los pueblos originarios, a las comunidades rurales, a quienes luchan por los derechos fundamentales, no se han modificado. Y no es una cuestión que yo siempre digo, no es del gobierno, porque es a donde siempre nos vamos cuando discutimos estas cosas, sino que es una cuestión de la sociedad hondureña. ¿Qué capacidad nosotras tenemos de desmantelar estas causas estructurales que tienen intereses tan importantes en la explotación de los bienes comunes de la naturaleza, en la apropiación de los territorios de las comunidades indígenas y campesinas? Bueno, hoy mismo estamos viendo, ¿verdad?, las acciones de la plataforma agraria, de la UAN en la Corte Suprema de Justicia, en la situación de ataque a la Organización Fraternal Negra de Honduras y así también organizaciones campesinas como la CNTC, bueno, otros espacios también que han tenido situaciones complejas. Pues tenemos que ver con temas estructurales y de grandes intereses sobre nuestros territorios que pues para desmantelarlo implica una gran participación y conciencia del pueblo de Honduras y nos implicará pues grandes esfuerzos sociales que no pueden limitarse al marco ni del Estado ni de un gobierno, sino de un empuje social muy importante de nuestro país. Sí, y justamente ese punto, ¿no? De lo que está sucediendo con el pueblo garífuna, que a pesar de tener sentencias ya a nivel internacional, es decir, que de cierta manera se agotan las instancias de estructuras políticas, ¿verdad? Gobiernos, cortes internacionales, y continúa un asedio, ¿no? O sea, obviamente hay una responsabilidad estatal sumamente grande cuando hay comisiones de seguimiento a sentencias, como es el caso de los garífunas, pero también hay un asunto de respuesta, ¿verdad? De respuesta de grupos criminales incluso en contra de estas comunidades. ¿Cómo ves conectadas estas luchas? ¿Cómo ves conectadas estas luchas
de los pueblos garífuna, del pueblo en el Aguán, por ejemplo, los campesinos, de los pueblos lencas, con otras luchas que también se están librando en otros países, cómo se conectan y a nivel de eso que decía, de generar una conciencia de los pueblos, ¿cómo has logrado entrar, digamos, a esas otras realidades o conectar con esas otras realidades de otros lugares? Bueno, yo me siento que, pues, me siento conectada con otras luchas en otros territorios en la medida en que muchos de los actores que nos atacan, pues, vienen siendo similares, sobre todo estructuras empresariales que ahora tienen controlado buena parte del crimen organizado y es algo que no se acepta en nuestro país. Nosotras, por ejemplo, habíamos hecho, pues, un requerimiento, también una petición para que pues DESA, por ejemplo, la empresa que construyó el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, también fueran pues los integrantes de esta empresa acusados por asociación ilícita. Es un delito que solo se ha aplicado a maras, pandillas y gente que viene de estratos sociales bajos. Es como algo impensable todavía en nuestro país, lamentablemente, que esas son estructuras delictivas y que trabajan de manera organizada para el despojo. Y por otra parte, yo creo que ante pues la ausencia del Estado o el incumplimiento también, porque en buena medida sí es un incumplimiento y una responsabilidad del Estado, en nuestro caso pues del Estado de Honduras, hay lecciones muy importantes, como por ejemplo en Río Blanco, la comunidad en el sector norte de Intibucá que ha defendido el río Hualcarque, que nos enseñó también que los sueños o las victorias de los pueblos se construyen a través del propio ejercicio de los pueblos para defender sus propios territorios. Entonces siento que también la misma resistencia nos conecta en distintos lugares, también comunidades, sobre todo de nuestra Via Yala o del sur global de este mundo, pues nos han enseñado la importancia de la defensa del territorio, el ejercicio propio ante esta incapacidad, falta de voluntad, negligencia o complicidad de los estados frente a estos grandes intereses. Los pueblos, seguimos resguardando los pueblos originarios gran parte de la riqueza natural. En el caso pues de Honduras decimos el 80% de los bosques están en comunidades indígenas originarias o de los pueblos de este país y por tanto nos quiere decir que va a haber un gran interés en continuar esta explotación. No solo es en Honduras, es en el mundo, es una política internacional que nos está presionando para ceder nuestros territorios. Y cómo, por qué vías busca justicia Berta Zúñiga Cáceres en Honduras y también frente a todos estos retos globales? Bueno, nosotras en el campamento feminista Viva Berta, pues hablamos de que una es, ¿verdad?, la justicia que le demandamos a este Estado, que obviamente debe cumplir. Nosotras hemos hecho un gran esfuerzo en develar esos intereses detrás del crimen de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, pero también la justicia que no nos puede ofrecer un sistema que se construyó en buena medida para la impunidad y es a través de mantener pues nuestros ríos libres, nuestros bosques libres, nuestras montañas libres, hacer el ejercicio de la defensa del territorio, cuidar la naturaleza, luchar contra el consumismo de medido y contra estos grandes intereses empresariales que hoy amenazan la vida en buena parte del mundo, que financian el genocidio. Bueno, tantos elementos en los que nosotros sí podemos contribuir en un ejercicio cotidiano, práctico, comprometido a hacer la justicia de eso que mi mamá decía por ahí en una frase, que es pues la justicia que sabemos hacer los pueblos. Y a nivel de comunicación, ¿verdad? Que es, creo que estamos viviendo también unas crisis muy fuertes, pareciera que el tema de la comunicación no violenta ya no existe, ¿no? O sea, hay una comunicación violenta, unas agresiones en redes sociales, los medios, ¿no? Ya ni siquiera solo son los medios o lo que se llamaba el cerco mediático antes, ahora es el cerco mediático se pasó también al internet, a las redes sociales, y hay una priorización de
mensajes violentos, de mensajes que impulsan estas narrativas de estos grupos que has enfrentado por tanto tiempo. ¿Cómo enfrentas esto? Digamos, ¿cómo enfrentas estos nuevos retos de comunicar lo que está haciendo el pueblo lenca en Honduras, de comunicar las luchas, las resistencias, la lucha por la justicia que están haciendo las mujeres en Honduras? Eh, y bueno, y los retos que hay frente a esto, ¿verdad? Esta bulla que hay en el internet, en las redes sociales, las agresiones en las redes sociales. Bueno, yo creo que pues no es algo sencillo para nosotras, pues en buena parte es visibilizar y comunicar el trabajo que hacen las comunidades del pueblo lenca, su proceso organizativo, para nosotros lo que decimos la construcción de ese modelo de vida alternativo que es el que nosotros soñamos y que eso también tiene una función educativa y no solamente informativa. Pero también, bueno, yo creo que tratar de democratizar en la medida de lo posible, como nosotras decimos en las radios comunitarias, el espectro radioeléctrico, pero todos los espacios de comunicación que sean ocupados por las personas y que está bien, yo creo, entretenerse o ver cosas, pues, por decirlo así, banales en alguna medida, pero también, pues, alguna comunicación que mantenga un compromiso social que nos haga también caer en la realidad, en lo que está pasando en nuestro propio país, en otros lugares del mundo y denunciar, por supuesto, estas campañas de desinformación. Yo creo que no es justo darles ese chance a que utilicen las redes sociales para tratar de amedrentar, porque siempre tienen ese propósito de amedrentar, de deslegitimar, de tratar de silenciar, sino también responder con fuerza y denunciar y señalar quiénes son las personas que participan también de estas campañas de desprestigio, de ataque, porque también es una disputa del tema de la justicia, es construir nuestra verdad, es como nosotros demandamos la verdad, la justicia, las garantías de no repetición, la reparación, también en ese espacio se tienen que hacer esta batalla también para crear espacios que no estén abiertos a la impunidad. ¿Y cómo haces para enfrentarte a todo esto, seguir acompañando los pueblos, seguir también expresando todo esto y además luchar por la justicia, pero, pero mantener la esperanza? ¿Cómo haces para mantener la esperanza y para cuidarte en un contexto que es bien adverso? Sí, bueno, algo muy importante, pues para mí, en mi espacio del COPIN, que es mi espacio de lucha, pues es saber eso, que es una lucha colectiva. Pues yo hago una partecita muy pequeña del trabajo, pero también tengo un montón de compañeros y compañeras, personas, comunidades que están haciendo su proceso con gran claridad, con formación, que eso creo que nos da mucha fuerza. También los gestos de solidaridad. Bueno, hace poquito nosotras tuvimos un encuentro, fuimos anfitrionas del encuentro mesoamericano, de los movimientos sociales por las alternativas y la resistencia. Vinieron pues una delegación, por ejemplo, de compañeros y compañeras de México a enseñarnos el tema de las ecotecnologías, muy alegres, muy amorosas. Entonces esas que creen realmente en el proceso de Copín y eso nos da mucha esperanza de saber también que no solo es por nosotras que estamos haciendo esta lucha, sino por otros y por otras y que, bueno, esas otras acciones también que hacen las organizaciones nos ayudan a nosotros y nosotras. Yo creo que, bueno, hay que tener un gran sentimiento de bondad y de amor. A veces este país es tan difícil que nos hace tener sentimientos miserables. Entonces, que esa miseria no tenga lugar en nuestros procesos de lucha y resistencia. Y bueno, yo creo que bueno, aquí tenemos muchos niños y niñas. A mí la otra vez una niña me dijo, se presentó conmigo, le dijeron, bueno, ella es la coordinadora de Copín, me dijo, ay, yo cuando sea grande quiero ser la coordinadora de Copín. Yo le dije, perfecto, ya la vamos a ir entrenando. Entonces, pues esa niñez, ese cuidado a la vida que hacen las mujeres, pues son la esperanza de nuestro país, la esperanza de la humanidad, esas claridades también que hemos ganado en estos procesos organizativos, de identificar de dónde vienen las amenazas, de dónde vienen esos intereses, a nombrarle, a denunciarles, a tener espacios también con claridad, pues también son esperanza para nosotros.
¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Yo sé que esa es una pregunta bien compleja porque uno no tiene una respuesta o es más difícil tener una respuesta global, digamos, al reto. Pero ¿qué es lo que le falta a los liderazgos políticos, a los liderazgos que están teniendo mucho poder en este momento en el mundo? eh, para poder generar más dignidad en el pueblo y no tanto dolor y polarización y violencia que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo liderazgos que dicen, pues bueno, vamos a meter presos a todo mundo para poder superarse como país, ese modelo punitivo, violento, también racista, que se exporta, ¿verdad? Muy fácilmente. ¿Qué crees que le hace falta a esos liderazgos y si es posible cambiar ese modelo de liderazgo que está como predominando en este momento? Bueno, yo para sintetizando una respuesta compleja, como usted bien lo dice, pues diría tal vez tres cosas. Uno, yo creo que sin duda nos hace falta humanidad. Yo creo que, bueno, a veces nos llenamos la boca, ¿verdad? Hablando del amor al prójimo, de la solidaridad, pero eso trasladarlo a algo concreto es como el desafío que tenemos. Yo creo que sí supiéramos valorar la dignidad humana como se debe, pues un montón de cosas realmente no sucederían, de desgracias. Eso yo creo que hay que trabajarlo. Por el otro lado, yo creo que nos hace falta también una ética de trabajo, de lucha, esos principios que orienten nuestro trabajo y que sean principios inamovibles, también de respeto a la vida en su integralidad, pero a las cosas que se hacen y las cosas que no se pueden hacer definitivamente. Y pues una tercera, yo pienso que hace falta mucha formación en el sentido amplio de la palabra. La educación creo que es una parte de eso, la educación institucionalizada que está que ha venido en detrimento realmente, ¿verdad? La educación pública, la educación en general, porque yo creo que con mayores elementos de formación podríamos abrir más el panorama y no ver de manera tan delimitada. Y bueno, creo que algo muy importante que va a permitir eso es crear muchos liderazgos. No, lo importante no es que una persona esté al frente, no es que una persona resalte por encima, sino que sean muchas personas tomando la batuta a la construcción de la sociedad. Entonces, pues yo señalaría esos tres elementos como tres elementos importantes que podrían ayudar pues a cambiar la manera en que se está direccionando el mundo. Berta, ¿qué cosas, y ya esa es la última pregunta, qué cosas te preocupan de la Honduras actual que es importante que la gente sepa que existen estos retos, sobre todo a nivel bueno, de las defensoras y los defensores en el país? Y bueno, y cuál es como tu mensaje también para la gente que te escucha en este momento sobre lo que está pasando en el país. Sí, bueno, yo creo que pues un reto que miro en Honduras y que va a seguir afectando la lucha social, la lucha en defensa de la vida digna de los pueblos, pues que tiene que ver con la impunidad. Hay un montón de actos de violencia cotidiana desde lo más chiquito, desde nuestras casas hasta los espacios sociales, que si continúan en impunidad, pues son una señal y un mensaje muy peligroso para la continuación de estas cadenas de violencia que no pueden romperse. Y bueno, ahí señalaría la impunidad también a quienes atacan y agreden a las organizaciones sociales y a las personas de manera individual que luchamos pues por construir un país distinto donde se respeten los derechos de los pueblos. Esa, digamos, sería una. Pues otra preocupación que tengo es el crecimiento, como usted bien lo decía, del autoritarismo, es de las decisiones que se toman en espacios muy reducidos y donde no hay construcción de espacios democráticos y sociales. Y pues otra también yo señalaría finalmente como también pues el despliegue del patriarcado en sus múltiples maneras, desde todas las formas de existencia del patriarcado, de disminución de la dignidad humana, especialmente para las mujeres o las entidades feminizadas,
o bueno, que también ese patriarcado se lleva de encuentro en realidad a toda la sociedad. Bueno, y mi mensaje final, bueno, yo algo que hablo mucho en las comunidades de Copín, ¿verdad? Es que siempre nuestro llamado es a la transformación de la sociedad para bien, no para mal, y que en ese sentido, pues nadie va a venir a cambiar nuestra realidad. Somos nosotros y nosotras, las personas individuales y las entidades colectivas que vamos a propiciar un verdadero cambio en nuestro país. No va a venir ningún gobernante, ninguna presidenta, presidente a cambiar mágicamente nuestra realidad, sino que somos nosotros y en ese sentido pues nos toca comprometernos. Y bueno, aunque yo sé que cuando hablamos de Honduras es muy desesperanzador, yo sí tengo pues mucha esperanza en nuestra transformación, confío en que vamos a tener la sabiduría de salir adelante o encontrar la capacidad de converger para poder transformar nuestro país. Muchas gracias, Berta, por este espacio y igual siempre felicitarte por el reconocimiento, pero también el reconocimiento a los pueblos indígenas de Honduras cuando se realza, digamos, esa lucha a nivel global. Y bueno, y gracias a todas y todos ustedes que ven estas entrevistas, que también aportan para que el periodismo independiente continúe en Honduras a través de nuestra cuenta en Patreon y de seguirnos en las redes sociales. Gracias por este espacio y la próxima semana seguimos en Contexto. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.